Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra de Loza. Este video está dirigido a mis alumnos de Obligaciones Civiles y Comerciales de la UBA para ayudarlos a comprender el tema de responsabilidad por el hecho de otro. En este caso vamos a dar un nivel muy básico que es para que se entienda el tema. Si alguien necesita profundizar o otra persona ve este video, los invito a las clases para graduados o clases de posgrado que también estamos dando, maestrías en civil, en daños. Esto es un nivel bien básico para que entiendan mis alumnos de Obligaciones Civiles y Comerciales de la Universidad de Buenos Aires. Bien, dicho esto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la responsabilidad del principal por el dependiente? Primero y principal, tener en cuenta una cosa, es una responsabilidad por el hecho de otro, ¿sí? Entonces es totalmente excepcional. La regla para el código es la responsabilidad la responsabilidad por el hecho propio, ¿sí? La responsabilidad por el hecho de terceros, como en este caso la responsabilidad del principal por el dependiente, es una responsabilidad excepcional, marcada por el Código Civil y Comercial. Bien, ¿cuál es el fundamento? El fundamento es objetivo y lo dice exactamente el artículo 1753 del Código Civil y Comercial. Es objetivo. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, lo tenemos en el artículo 1753. La responsabilidad es objetiva. ¿Qué quiere decir esto? No va a estar basada en la culpa, es decir, no es porque no vigiló o porque, como se decía antes, culpa invigilando, culpa ineligiendo, es decir, que eligió mal al dependiente. Eso era una teoría, una tesis subjetivista que ponía el acento en la culpa. Actualmente, si nosotros tomamos el 1753 y nos está diciendo que la responsabilidad es objetiva, es porque nos tenemos que olvidar y prescindir por completo del concepto de culpa e irnos a una tesis objetiva. Dentro de las tesis objetivas, algunos autores habían planteado que podía ser el fundamento la teoría del riesgo, es decir, el riesgo que crea en la sociedad el principal a través de la acción del dependiente o la omisión del dependiente. Otros, como Trigo Represas y como el doctor López Mesa, entienden que hay una noción de garantía, ¿no? Que en realidad se responde porque hay un cumplimiento de la justicia, un sentido elemental de justicia y un interés social que hace que el principal esté brindando una garantía por los daños que causa el dependiente. Bien, tres cosas para tener en cuenta básicas para entender responsabilidad por el hecho de otro. Primero, necesitamos que haya una relación de dependencia. ¿Qué significa que haya una relación de dependencia? Significa que hay un principal que tiene un cierto poder de dirección, de control, y hay un dependiente que tiene una cierta subordinación. Sin embargo, para nosotros, para el derecho civil, es mucho más amplio el concepto de dependencia, ¿sí? Se toma en un sentido amplio. Obviamente que abarca lo que sería una relación de dependencia estrictamente laboral, pero no se ciñe solamente a eso. Es mucho más amplio. ¿En qué sentido? Puede ser una persona que transitoriamente esté bajo la dependencia de otra en el sentido civil. No necesariamente se necesita que haya, ¿cómo les puedo decir?, una contraprestación. Por ejemplo, una persona que está realizando un voluntariado para una asociación que defiende el medio ambiente, en ese caso hay una relación de dependencia desde el punto de vista civil que habilitaría la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. Aunque si lo tomáramos desde el punto de vista estrictamente del trabajo, no hay relación de dependencia, ¿se entiende? Es algo mucho más amplio. Puede ser transitoria y la orden siempre tiene que ser lícita,
¿sí? Para que genere la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, porque si la orden es ilícita, va a generar directamente una responsabilidad directa solo contra el dependiente. Segundo, el hecho dañoso tiene que estar acaecido, o sea, acaecido en ocasión o ejercicio de la función encomendada. ¿Sí? En ocasión o en ejercicio de la función encomendada. Esto es muy importante, porque ¿qué significa? El principal no va a responder por cualquier cosa que haga el dependiente desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿sí? Sino que se tiene que tratar de un hecho que cause un daño a un tercero, pero que sea realizado en ejercicio o con ocasión de sus funciones. ¿Qué es esto? El ejercicio de la función quiere decir que se desempeña la función encomendada, ¿sí? Si hay un abuso de función, también se comprende este supuesto. Es decir, en ejercicio quiere decir que la función, la tarea, lo que se le encomendó al dependiente, a través de esa función se cometió un daño a un tercero, ¿sí? También puede haber una función aparente, cuando el principal sabe que alguien o un dependiente que está fuera de horario, está utilizando, por ejemplo, un uniforme de la empresa y toma la apariencia de que están en funciones, también va a haber una responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de ocasión en las funciones, en ocasión de las funciones, acá la función no es lo que motiva el daño, no es lo que causa el daño. Lo que causa el daño es que se facilita a través de esta función la ocurrencia del daño, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que hay en ocasión de las funciones, pongamos un jefe que de pronto realiza un acoso sexual contra una empleada o contra un empleado y la empresa nada hace, no toma ninguna intervención en el caso. Evidentemente el ejercicio de su función no es acosar, ¿sí? Pero sería en ocasión porque este puesto de jefe, esta función de jefe que tiene en la empresa, le facilita realizar el daño hacia, en este caso, un empleado o una empleada, hacia un tercero, ¿sí? Y tercero que dijimos que había tres cuestiones importantes, es ver el tema de la inimputabilidad del dependiente. ¿Por qué? Porque generalmente se va a cometer un daño, el dependiente va a cometer un daño a través de un acto voluntario. Pero específicamente el artículo 1753, última parte, habilita a que exista la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, aún en los casos en que el daño se realice sin discernimiento. Se los leo textual. Dice, la falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. ¿Qué significa? Como decíamos, la mayoría de los daños van a estar realizados directamente con discernimiento. Pero si hay algún acto del dependiente realizado sin discernimiento, en ese caso también va a responder el principal. Por ejemplo, un empleado que esté haciendo abuso de drogas y en un estado de exaltación o en un estado de ebriedad, por ejemplo, cause un daño a un cliente. En este caso también va a responder el principal. ¿Por qué? Porque el artículo 1753 así lo habilita. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y también dice algo importantísimo, dice que la obligación es concurrente. ¿Concurrente entre quiénes? Entre el principal y entre el dependiente, ¿sí? Son concurrentes, ¿por qué?
Porque tienen diferentes causas del deber. El dependiente va a responder porque es evidente que realizó un acto dañoso y va a responder por un acto o por un hecho propio. Y la obligación concurrente del principal va a ser señalado el principal precisamente por esta responsabilidad refleja, indirecta o responsabilidad por el hecho de otro. Artículo 1753. Que sean concurrentes va a significar entonces que tienen diferentes causas del deber, que como consecuencia de eso el principal tiene una acción de regreso contra el dependiente, y además, muy importante, es que el demandado, el principal puede ser demandado en forma exclusiva, ¿sí? No necesita que sí o sí sea demandado conjuntamente con el dependiente. Entonces, esto es lo principal que tenemos que tener en cuenta para cerrar. Los daños son los causados en ejercicio o con ocasión de las funciones. En ejercicio supone que hay una función, una orden que se le ha dado o algo que está realizando para el principal, y en ocasión significa que no hay una causa que tenga que ver directamente con el cumplimiento de la función, pero que esa función facilita la producción del daño, ¿sí? Y recuerden, la responsabilidad del principal y del dependiente del principal por el dependiente es objetiva y ambos responden en forma concurrente. Bueno, espero que les haya servido. Si es así, me lo hacen saber. Y bueno, nos vemos en alguna próxima clase de obligaciones civiles y comerciales.